materia, sino también más como personas, como personas que estamos también viviendo nuestra fe frente a alegrías y desafíos y demás. Entonces quería que nos tomemos unos momentos breves, no queremos extender demasiado esto porque sé que para algunos es algo tarde, se va poniendo más tarde, pero sí, gracias Fabio. Solo para alertarnos, por si acaso, para quienes no lleguen, estamos grabando, no hay problema para nadie de eso. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay problema? Ok. Entonces, comencemos con este punto de compartir personal, y la propuesta es que compartamos brevemente una alegría y un desafío. Y puede ser en cualquier campo, puede ser desde lo muy personal, o puede ser que tenga que ver con la materia, lo que ustedes encaren como una alegría y un desafío. Entonces, ¿quién se ofrece? Si no hay voluntarios, yo dedología, aplico la dedología. Vamos, María René. Bienvenido, César. Ok, buenas noches, compañeros. Y bueno, cuando decías alegría, pensaba que no sé si puedo encontrar alegrías, pero sí compartirles un desafío para mi persona en Bolivia, Cochabamba. Se deben estar enterando por las noticias todo lo que está ocurriendo en mi país, y realmente mi corazón está muy triste porque veo sentada gente que está con palos, con piedras, luchando entre sí, de bandos que no sé si valen la pena, porque se lucha por una clase política que realmente pareciera que no tiene sentido. Es una violencia sin sentido que quizás va a dejar familias afectadas. Y bueno, pedirles que estén orando por Bolivia. Realmente solo la mano del Señor puede lograr dar sabiduría a los que corresponden, y que puedan poner pues una solución pronta para que esto se pacifique, ¿no? Gracias, Rosa. Gracias, María René. Gracias por compartir. Sí, compartimos el dolor y el peso por la violencia, y es una carga fuerte la que compartimos. Gracias por acompañarnos a pesar del pesar, ¿no? Si querés algo. Se cortó un poquito, pero creo que escuché mi nombre, ¿sí? Ok. Bueno, yo sí me uno con los desafíos, bueno, este fin de semana, viendo todas las noticias, está saliendo más información de corrupción aquí en Perú, y siempre seguimos orando por eso, viendo lo que pasa en Chile, en Bolivia. Bueno, me uno mucho con eso. Y personalmente, bueno, es un momento de desafío para mi esposo y yo de encontrar equilibrio con nuestro tiempo. Queremos invertir nuestro tiempo en muchas cosas, incluyendo conseguir una casa, pero... Dori, bueno. perdón un momento. Por favor, quienes no estén hablando pueden silenciar su micrófono, hay mucho ruido de fondo, entonces compite con la persona que está hablando. Ya, entonces, bueno, eso por ahora. Y alegrías, como este fin de semana es un fin de semana largo, voy a ver a mi familia extendida, a mis suegros y mis sobrinos, que siempre traen mucha alegría. Gracias. Bueno, gracias, Tori. Karen, Beatriz. Bueno, creo que la alegría más grande que tengo en esta semana es que
estoy mudándome y es algo que había querido hacer por ya bastante tiempo. Así que eso me tiene llena de mucha, mucha alegría. Sí, bastante. Y un desafío, estaba pensando un desafío y el primer desafío que se me vino a la mente es poder continuar en la materia y poder terminar las 8 semanas. Estaba un poco escéptica al principio porque decía la carga de trabajo y bueno, ¿cómo hago para hacer maniobras con todo lo que ya tengo que hacer? Pero es un desafío con que estoy bastante animada y entusiasmada a seguir, así que a enfrentar. Así que eso sería. Gracias, Karen. Seguimos con Jake. Bueno, una alegría para mí es que estoy en casa, en Canadá. Antes de mi tiempo acá, no vi mi familia por casi un año. Entonces, siento bien en casa, en Canadá, para ver mi familia, mis sobrinitos. Tuvimos un tiempo para compartir juntos. Entonces, estoy feliz por eso. Pero también es un cambio para mudar a otro país por un tiempo. Entonces hay un poco de transición. Sí, algunos entendemos de eso, ¿no? Karen acaba de regresar de Canadá a El Salvador y estamos y queremos apoyarnos mutuamente como comunidad también, no solo llenarnos la cabeza de ideas, sino ser comunidad entre nosotras y nosotros también. Entonces, gracias, Jake. Y queremos felicitar a Jake porque se está atreviendo a tomar un curso de maestría a nivel de posgrado en español, cuando hace un año y poco no sabía hablar español. Entonces, felicitaciones, Jake, y ánimo. Gracias. Gracias. César, bienvenido, qué bueno verte. Saludos a todas y a todos. Gracias por la oportunidad. Estoy ahora mismo en la Universidad Interamericana porque vine por casualidad para una reunión y resulta que había la presentación de un libro. Así que cuando saqué un ratito para ver lo de la videoconferencia, vi una nota de Ruth y habló de un desafío y una alegría, ¿verdad? Entonces, podría decir que, primero que nada, la alegría es poder compartir en este curso de ecología, donde me voy concienciando sobre muchos procesos que yo ignoraba, como ciudadano, como amante de la teología, de la filosofía y de la confraternidad. Entonces, el desafío que encuentro es que descubrí aquí como parte de un proceso de análisis que uno va llevando en la vida, pero que aquí se ha ejecutado de una manera magistral, fue en la presentación del libro De la verdad a la posverdad, del neoliberalismo a la posmodernidad. Aquí más o menos hay de lo que se lo pueden ver. Sí, dirigido por el doctor. Sí, vemos, César. Sí. Dirigido por el doctor Francisco Vélez Cruz. Mi desafío ha sido que dentro del contexto de lo que podemos conocer de la verdad es lo que entra como un subterfugio, como algo subordinado, partiendo de la nueva generación que hoy día está compartiendo y conociendo a través de los medios de comunicación, específicamente de los distintos modos de Internet, YouTube, Instagram, etc. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿A qué verdad nos referimos? Eso va dentro de todos los contextos profesionales, filosóficos, teológicos, ecológicos, económicos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar tergiversando la verdad? No quizá porque sea una disciplina que la conocemos desde unos principios, sino
desde unas terceras, segundas o terceras versiones que nos influyen a nosotros, quizás con una metodología para suavizar un mensaje en específico. Así que en ese sentido, dentro de lo que se presentó esta noche, me llevó al planteamiento de posturas como Bátimo, filósofos como Kant, donde sostienen que la verdad, si es una verdad que parte de un concepto primario fundamental del conocimiento, o es una verdad que yo he adquirido a través de la cultura, de la idiosincrasia como pueblo, y no necesariamente de un contexto, de un conocimiento que me lleva a mí a plantearme como unas bases sólidas que me llevan a mí a sostener a través del conocimiento y la razón que ese conocimiento es realmente una verdad, como se plantea, por ejemplo, a través del texto bíblico o a través de una disciplina que me enmarca a mí dentro de un contexto determinado. Así que dentro de esa dinámica, pues lo vi como un gran reto, un gran desafío de ir conociendo y descubriendo cuáles son las verdades que nosotros estamos tratando de conocer. Gracias, César. Un poco, a ver si todos logramos seguir ese pensamiento de nuestro maestro acá, César, pero gracias. Sí. Creo que sí, eso es algo que corta transversalmente todo este proceso de descubrimiento comunitario y de compromiso, y cómo se conoce, cómo se sabe la verdad, también se va caminando como comunidad, ¿no? Y por eso seguimos y le damos la bienvenida a Carlos. Bienvenido, Carlos. ¿Podremos verte un momentito, por lo menos? Sí, desde luego que sí. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, una alegría y también una tristeza que estos días estoy pasando es la situación de mi país, ¿no? Ya muchos se han debido enterar todo el conflicto que estamos viviendo. Y eso es una tristeza para mi país, ¿no? Para nosotros que estamos aquí viendo también. Y en medio de todo esto también un poco me llena de alegría al ver que este conflicto tiene sus cosas diferentes a como antes era, ¿no? Antes los conflictos, a veces cuando quien iniciaba el conflicto lo hacía con bastante problema, ¿no? No buscaba el diálogo, digamos, era más bloquear a todos, digamos, afectar a todos, ¿no? Pero hay sectores en medio de este conflicto que buscan la paz, digamos. O sea, escenas como personas que se ponen en medio de la huelga y dicen, aquí hay refresco y pan para todos. Los que están, sean policías, sean de la derecha, de la izquierda, para todos, digamos, ¿no? Acciones de paz como esas me alegran de esperanza, me llenan de esperanza y cosas así, digamos, ¿no? Eso, algo que puedo compartir. Y otro tema también es que un desafío que he estado viendo, yo soy del área de ingeniería, del área de ciencia, tecnología, y la lectura de hoy, lecturas como la de hoy, lecturas como la de el cambio climático, esos temas los temas técnicos de entender algunos datos por ahí, son un desafío para mí, la verdad, porque quiero entender más al detalle cómo se leen estos números, quiero entrar a las fórmulas por ahí. Y para mí eso es algo un poquito más a detalle, ¿no? Yo no soy experto en el área de medio ambiente, ecología, entonces me lleva a indagar un poco más mi formación ingenieril, digamos, ¿no? Y la lectura de estos días, la de Lynn White, me desafió bastante como ingeniero, como cristiano, y estoy muy animado a seguir con todo esto, ¿no? Eso. Gracias, Carlos. Qué lindo verte.
es una fiesta de volver a encontrarnos entre algunos, ¿no? Quisiéramos hacerlo en persona, pero por lo menos esto suple un poco, ¿no? Sí saben que aquí aparece alguien que se llama Roberto Salguero, todo, en general los conocemos más como Fabio, ha sido compañero, pero los antecedió porque ya se ha graduado, hasta título tiene, por fin. Entonces, Fabio, ¿querés compartir algo? Él está sirviendo aquí como mediador, acompañando, asegurando que todos estén en sintonía, y queremos también darte un espacio para compartir una alegría y un desafío. Estás muteado, Fabio. Gracias. Sí, bueno, una alegría para mí realmente es poder volver a ver a algunos de quienes fueron mis compañeros y mis compañeras también, como María René. No tuve la dicha de compartir como compañero de Tori, de Karen, de Juliana, tampoco de Jake, ni de César, pero realmente volver nuevamente al aula es una alegría. Y bueno, uno de los retos que coincido bastante con Carlos, porque por un lado me identifico con su trasfondo académico, y es una de las cosas que a veces cuesta estirarse bastante en las áreas de los números y ver un poco más allá de todo eso. Y eso ha representado un reto enorme. Y también con las proyecciones que buscamos desde las iniciativas que estamos llevando desde Casa Hoy, poder recuperar la relación con la naturaleza, con los espacios de la naturaleza que hemos absorbido con los procesos urbanísticos, los procesos tecnológicos, la indiferencia. Entonces, eso representa un gran reto que no siempre se logra ver hasta que uno se está dando contra la pared, tratando de recuperar esa cercanía que antes teníamos y que es el mandato cultural que Dios nos ha dejado. Gracias, Fabio. Gracias. Y creo que nos queda Juliana. Quisieras eso. Gracias. Listo. Aquí estoy. Bueno, un saludo para todos y todas. Y yo soy Juliana Murillo. Estoy hablando desde Bogotá. Soy misionera, casada con 2 hijos adolescentes. Y estamos recién en transición, bueno, hace un tiempo acá en Bogotá. Éramos misioneros en Perú. Ahora estamos volviendo a mi país. Entonces, quizás comparto la alegría primero. Ayer, el domingo, fueron las elecciones aquí y realmente nos animó mucho ver sí, un minutico, mi amor, ¿ok? Nos alegró mucho el espíritu democrático de las elecciones. Fue refrescante porque he sentido desde que llegué a Colombia que realmente bueno, no se siente ese espíritu. Había una polarización muy grande, pero creo que a raíz de cosas que han sucedido recientemente, hemos visto que los grandes poderes que no eran cuestionados, finalmente están siendo cuestionados, están siendo llevados a la justicia, y eso tuvo un efecto sobre las elecciones.
y entonces subieron al poder varias personas que representaban el deseo de anticorrupción, ¿no? De ir contra la corrupción. Entonces eso me parece muy positivo y agradezco al Señor porque es como un principio, ¿no? de algo. Y en el área de desafíos, quizás hablar también, estamos en este momento de transición, entonces con muchas cosas de ubicarnos, buscar casa, etcétera. Entonces, ese es nuestro desafío en este momento. Gracias, Juliana. De nuevo aquí, Karen comparte que encontró casa, Juliana anda buscando casa. Se van entretejiendo nuestras historias también, ¿no? Y podemos acompañarnos en eso. Una alegría realmente para mí estar en esta materia y que por fin la tengamos en proceso y que estén involucrados e involucradas ustedes. Ya estoy aprendiendo tanto de lo que comparten y bueno, para mí es un sueño hecho realidad tener este proceso en el cual vamos encaminándonos, porque creo que nos toca enfrentar esta realidad del cuadro de la actualidad del planeta. Nos toca enfrentarlo desde todas las facetas, desde la acción concreta, la incidencia, pero también la formación, y entonces me alegra mucho la responsabilidad con la que estamos todos asumiendo esta tarea. Un desafío, más bien quiero compartirles una noticia difícil, muy, muy difícil, que me tiene con mucho peso, además de estas muertes indiscriminadas que ocurren en estas protestas y las demostraciones y los tires y aflojes de un lado y otro, que son muertes de personas, pero son personas en general muchas veces desconocidas para nosotros, pero yo estoy con la carga de la muerte de amigos muy cercanos. Ayer hubo un accidente muy trágico en Sudáfrica. En el carro iban el director de Arroya. Arroya es una agencia cristiana de conservación, de cuidado ambiental, de educación ambiental, que son muy amigos nuestros. Les pongo aquí el nombre del grupo, Arroya. Y yo iba mañana para Inglaterra para reunirme en la reunión de la Junta Global de esta entidad. Y ayer por la mañana, en este accidente automovilístico en Sudáfrica, murió el director internacional y su esposa y la esposa del fundador de Arroya. Entonces es un golpe tremendo personalmente, porque eran muy amigos, pero también para la comunidad cristiana a nivel global, porque han sido líderes en la cuestión ambiental, y para el mundo del cuidado de la creación es una pérdida muy grande, porque Arroya es la agencia cristiana de más peso, de más recorrido, y en el mundo de los ambientalistas un testimonio cristiano muy íntegro, y no hay mucha gente cristiana en ese contexto, ¿no? Entonces es un golpe personal, pero también ministerial, y justamente hablando de esta temática para nosotros como comunidades, también es un lamento el que hacemos, ¿no? Por estas pérdidas. Así que sí, les comparto eso que me ha tenido, bueno, bastante, con mucho pesar, muy profundo. Entonces, bueno, recogemos el dolor que comenzamos a escuchar de María René y de Carlos con Bolivia, la realidad de tanto dolor en nuestros pueblos, con cosas tan personales como la muerte de nuestros amigos.
también con las alegrías por nuevos horizontes para Karen, con el desajuste y la búsqueda de la familia de Juliana. Las preguntas profundas respecto a la tecnología y la posverdad que plantea César, el reingreso de Jake en su contexto allí con los planteos y las diferencias entre su teología y la de su mundo anterior, las búsquedas de casa adobe, de vivir fielmente, todo esto, ¿no? Entonces, tomémonos un par de minutos para orar. De nuevo, a la costumbre de SETI, no hagamos una gran oración pontificia cada uno, sino una frase. Quien quiera, una frase, 2 frases, pero juntos componemos una sola oración. Y voy a pedirte, Carlos, que en el momento oportuno cierres la oración. ¿Ok? Entonces solo asegúrense de abrir su micrófono cuando les toque hablar y cerrarlo cuando ya no estén hablando, ¿sí? Entonces oremos. Dios, nuestra comunidad de amor, queremos traerte nuestras alegrías y nuestros pesares, nuestras preguntas, agradecidas porque sabemos que escuchas y que das la bienvenida a estas expresiones de nuestra humanidad. Señor, oramos por consuelo, por los familiares de las personas que recientemente fallecieron, Señor, por consuelo para toda la comunidad, Señor, que ahora está extrañando y lamentando su pérdida. Amén. Padre bendito, Dios santo, te rogamos por paz para nuestros países, Señor. No entendemos en nuestra mente humana cómo saldrán las soluciones, pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú vas a estar obrando en los corazones de las personas y trayendo paz a estos países, Señor. Oramos por Bolivia, oramos por Chile también, Señor, y por todos los países que están en guerra en el mundo, Padre. Dios bendito, te pedimos paz. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, y a la misma vez para que nos sustente con tu gracia y tu fuerza para sobrellevar todos esos eventos que personalmente y como comunidad nos afectan y convertirnos en testigos de tu gran amor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado y que nos da, Señor, de reunirnos juntamente con Ruth y ver, Señor, a través de este medio a cada una de mis compañeras y compañeros. Gracias por este tiempo. Y, Señor, queremos encomendarte, Señor, que tú puedas guiar este tiempo de reflexión, de análisis, que seas tú, Señor, hablándonos a través de cada uno de nosotros, Señor, a nuestros corazones y de manera personal, Señor. Te encomiendo este tiempo y cada una de las palabras que todos hemos vertido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Carlos. Gracias a todos, a todas. Bueno, ya estamos ahora en la tercera semana, ¿no?, de esta materia. Primero quería quizás disculparme con ustedes porque siento que la primera semana fue demasiado intensa. Fue una acumulación demasiado demandante y como una ducha de agua fría en día helado, ¿no? Realmente, bueno,
les comparto mi lucha personal por acotar, porque es tan amplia, hay tantas facetas y dimensiones, que la tarea más difícil con la que me encontré al diseñar la materia era qué no incluir, ¿no? Entonces, primero mis disculpas por la primera semana que creo que más de uno habrá dicho, ¿y podré hacer esto? Porque si me demandan tanto, no sé si aguanto. Así que mis disculpas. Por otro lado, felicitarles porque realmente han respondido a pesar de la demanda de una manera muy responsable. Hemos visto, bueno, aportes muy profundos, muy significativos. Es obvio que están encaminando el pensamiento, explorando, investigando, dialogando, y bueno, eso obviamente trae la riqueza que queremos, que justamente es parte de nuestra posibilidad de aprender juntos, ¿no? Así que felicitarles en segundo lugar. Y bueno, y ahora la pregunta de esta semana realmente es, bueno, miramos el panorama, la belleza de la creación, miramos toda la problemática, no toda, pero miramos algunas dimensiones de la problemática ecológica, escuchamos la voz de la calle, la voz de la iglesia, o algunos representantes de la iglesia, miramos las posturas de nuestros gobiernos, pero entonces hemos mirado un poquito la superficie de lo que hoy se ve. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a donde estamos? ¿Qué nos trajo hasta este lugar? Como para que algo que por siglos, realmente por milenia y siglos, estaba en una condición de posibilidad de autorrenovación, de posibilidad de cierto equilibrio ecológico. ¿Cómo es que hoy estamos en este momento de crisis tan dramática, ¿no? Y como verán, habrán visto quizá por el sílabo o solo mirando los títulos de las semanas que vienen, yo encuentro que realmente hay como dos fuentes principales para explicar cómo llegamos a donde estamos. Como personas cristianas, obviamente reconocemos el peso de nuestra teología, de nuestro concepto sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre la relación entre ambos, sobre cómo Dios interactúa con su creación y todas estas presuposiciones teológicas justifican o promueven nuestras posturas en relación al resto de la creación. Entonces, no podemos simplemente analizar la parte, digamos, económica, que también es otra fuente, otra razón de cómo llegamos a donde estamos, sino que tenemos que pensar de reconocer cómo nuestro marco de referencia teológico ha sustentado actitudes, acciones, por lo menos de indiferencia y con frecuencia ya de explotación absoluta, directa y sin ningún cuestionamiento, ¿no? Ya hemos explorado esto y para varios de ustedes que ya han tomado la materia de teonarrativa, bienvenido William, por fin te vemos. Creo que ni nos escucha todavía, pero bueno. Le daremos la bienvenida cuando nos oiga. Bienvenido, William. Bienvenida, gracias, Ruth. Aquí llegando. Bueno, nos alegra, aunque sea un poquito tarde. William, quizá quieras saludar al grupo antes de que yo siga.
Ok, gracias. No sé quiénes están allí en el grupo. Está, no sé quiénes están, pero bueno, un Ok, gusto. bueno, si te resumo, aquí están Carlos, María René, César, Fabio Roberto, Karen Beatriz, Tori, Jake y Juliana. Bueno, qué bueno saber y que puedo aprender de ustedes y compartir este tiempo. Creo que la edificación va a ser mutua y bueno, soy aprendiente también en este proceso de ser mejor humano, cristiano y persona. Gracias por acceder en este espacio. Gracias, Ruth. Bienvenido, William. Entonces, sí, vamos a la cuestión de qué cosmovisión, qué teología, qué posturas teológicas han justificado o promocionado la explotación del medio ambiente o nuestra indiferencia frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Y antes de entrar en la discusión más propiamente a través de las preguntas que les animé a que ustedes mismos formularan a partir de las lecturas, simplemente quería refrescarnos una dimensión, que es la que hemos explorado en la materia de teonarrativa, pero no todos han estado en tiempos recientes, y es refrescarles el contraste muy claro que hay entre una cosmovisión griega y una cosmovisión hebrea, porque esta lectura del texto bíblico ha sido mediado en la cultura occidental, de la cual nosotros también somos en general representantes, nos ha llegado mediada por la cultura griega y su cosmología y cosmovisión. Recordarán entonces cómo para el ideal griego hay una dicotomía muy clara entre el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos y el mundo tangible, sensorial, lo que podemos percibir a través de los sentidos. El mundo para ellos, y un representante casi el más paradigmático es Platón, hay un mundo muy separado en que las ideas son buenas, son puras, son perfectas, son eternas, son la perfección, son los conceptos, las ideas abstractas. Mientras que todo esto, lo que nosotros tocamos, sentimos, palpamos, olemos, percibimos con los sentidos, el cuerpo humano, es finito, es hasta malo directamente. Entonces esta separación entre lo ideal bueno y lo real, lo corpóreo malo, eso se ha tornado como un filtro en nuestra lectura bíblica en el contexto del mundo occidental. Eso hace que entonces vemos que cualquier cosa que tiene que ver con el mundo de los sentidos es inferior, no importa. Total va a pasar. Y eso ratifica entonces cuando leemos cosas como los últimos tiempos, leemos la Biblia a través de este filtro, le imponemos a la Biblia categorías que no están incorporadas ni en el texto ni en la cultura que produjo esa narración. La cosmovisión hebrea es mucho más integrada. No hay esta bifurcación, sino que es la persona humana más con una mirada más integral, donde se incorpora el cuerpo y el alma y la mente y el corazón y las tripas, todo es uno. Y en esa integridad, entonces el llamado de la relación con Dios está totalmente interrelacionado con el llamado de la relación con otros y con el resto de la creación. Entonces, este contraste entre el filtro griego y la cosmovisión hebrea
es importante para todos los temas particulares que se resaltaron en aquel artículo que espero que hayan leído como preparación para esta conversación. Obviamente podemos entrar en todos los detalles de los otros puntos teológicos, pero creí necesario destacar este contraste entre la cosmovisión hebrea y la griega, porque parece bastante fundamental para explicar las otras tergiversaciones teológicas que se han dado a través de la historia en el contexto particularmente del mundo occidental y tal llamado cristiano, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa explicación bastante amplia y general para refrescarles un poco la memoria de lo que ya se ha hablado en otros cursos de SETI, quería dedicar la mayor parte de esta conversación a explorar las mismas preguntas que han ustedes articulado. ¿Se acuerdan que se les ha pedido articular a partir de las lecturas de White y del pequeño artículo que les presenté, que preparé yo hace un tiempo? Articular preguntas. Entonces, quisiera que la conversación la ordenemos a partir de las preguntas que ustedes mismos han postulado. Así que aquí estamos. ¿Cuál será la primera oferta de pregunta? Y se nos han desaparecido muchas caras. Están comiendo. O durmiendo. A ver, ¿quién se anima a lanzar la primera pregunta que formularon? A ver, yo me lanzo. Sí, al leer el artículo, o volver a leer el artículo de Ellen White, me pregunto si, ¿de dónde venía él, ¿no? Al escribir este artículo, ¿no? Yo me pregunto con las personas que trabajan hoy en día desde Estados Unidos, por ejemplo, en temas de cuidado de la creación y su frustración con el entorno evangélico, con las iglesias que en una buena mayoría se oponen a este tema, ¿no? Y no lo ven como nada pertinente y creo que en cierta forma lo veo como un mensaje muy profético a nosotros. No lo he sentido como evangélica tanto como un ataque, como sí se ha percibido, entiendo, por muchos sectores evangélicos, ¿no? Pero creo que es un cuestionamiento con razón, ¿no? Y leí para indagar un poquito más acerca de él y averigüé que su papá era un ministro también, ¿no? Un profesor calvinista, ¿no? Creo. Entonces, no sé cuál era su posición, si era una reacción, si era, ¿no? Pero, ¿qué lo llevó a este punto, ¿no? A escribir y formular esta tesis, ¿no? Y me pregunto qué relación tiene con hoy día también, ¿no? Sí, una pregunta. Gracias, Juliana. Fascinante que realmente hoy quienes están levantando las preguntas necesarias, destacando la urgencia de que encaremos este cuadro. Muchos, la gran mayoría son personas jóvenes, ¿no? Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg y todo el movimiento de los jóvenes escolares, de hecho, ni siquiera son universitarios, son de colegios secundarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque es como un llamado a la conciencia frente a tanta inconsciencia, falta de responsabilidad, ¿no? Creo que el reclamo, como bien indica Juliana, cuando White publicó esto,
los cristianos todos dijeron, uy, esto es persecución religiosa, esto, ¿no? Nos está caricaturizando, está haciendo una caricatura de la religión. Pero una postura más humilde, como la que expresa Juliana, realmente nos lleva a reconocer que los reclamos son proféticos, son necesarios. No sé cuántos han visto, también hay una mujer norteamericana que se llama, se me escapa el nombre, Carson, Raquel Carson. Carson. Ajá. Les voy a escribir aquí en el chat, que escribe, ¿cómo lo llaman en español? Está La primavera silenciosa, Juliana, ¿no? creo que se llama. La primavera silenciosa. Sí, sí, la primavera silenciosa. Ella fue también una mujer, es interesante, hay un buen documental para quienes quieran ver, no lo metí aquí porque se me pasan las horas de lo que puedo exigirles a ustedes, pero les animo a buscarlo si quieren, sobre ella, si buscan Raquel Carson, que narra la biografía de ella y cómo fue tomando conciencia del impacto empezó con la cuestión de los pesticidas y demás, pero son voces que tristemente no han sido personas convencidas por su fe cristiana o por un llamado del cuidado de la creación reconociendo a su creador. Son personas de afuera de la iglesia, y penosamente todavía es el cuadro. La acción de activistas ambientalistas cristianos es ínfima dentro del cuadro de los ambientalistas. Por eso es para mí tan triste la muerte de nuestros amigos de Arroya, porque tenían un pie bien plantado y muy respetado en ese contexto, ¿no? Entonces, gracias, Juliana. ¿Qué otras preguntas les han surgido frente a las lecturas? Sí, William. Mucho en la lectura que estaba haciendo, algo contextual a la lectura, precisamente en nuestro periódico El Tiempo en Colombia, el 27 de octubre, en este momento, el Sínodo de la Amazonía aprueba, es el título del artículo, ordenación de sacerdotes de los hombres casados. El tema es que este sínodo se celebra en una de las regiones más afectadas del mundo. Ahora, curiosamente, en el artículo habla de la ordenación sacerdotal, pero Francisco hace una propuesta dice, proponemos definir el pecado ecológico, lo llama pecado ecológico, como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Me parece que precisamente esa cosmovisión griega nos fractura y precisamente la propuesta del autor en su artículo es integrar nuestra cosmovisión. Creo que esta definición es muy integradora la que hace Francisco. Dice, definir el pecado ecológico como una acción u omisión. O sea, ¿se peca por acción o se peca por omisión? ¿Se peca por lo que hago o por lo que dejo de hacer? Luego, contra Dios. Y pienso en Salmo 51, donde hay una relación contra Dios, pero también líbrame de homicidios, o sea, también líbrame del otro, contra mi prójimo, contra la comunidad. Y aquí otro elemento muy interesante que creo que en la teología evangélica, contra el ambiente. No tan solo contra la comunidad, sino contra el ambiente. Parece un poco abstracto, ¿no? Pero en el ambiente hay vida y eso representa la creación. Dice y termina, es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación. Creo que son dos elementos que es de la cotidianidad, actos y hábitos. Incluso hace una convocatoria a todos los obispos para que hagan una reflexión de defender el corazón biológico y traer arrepentimiento al pecado ecológico.
Me pareció muy contextual a la lectura que nosotros estamos haciendo y lo recorté precisamente. Ustedes pueden entrar al periódico El Tiempo y ahí ustedes pueden, bueno, ahí creo que la letra sale en sentido contrario, pero pueden buscar el de, eso es domingo 27 de octubre, página 116. Vale la pena. Gracias, gracias William. Realmente sí, muy, muy pertinente, ¿no? Como nuestro paradigma teológico que ha reducido el ser cristiano, la identidad con el vínculo individuo-Dios, y como máximo quizás pasamos de individuo a Dios al prójimo, quizás pensamos en lo social, pero toda esta dimensión del resto de la creación de la cual somos parte ha sido obviada, ¿no? En tanto de la teología evangélica tradicional. Y ha habido pocas voces por ahí. Gracias a Dios por la voz de Francisco, que realmente ha hecho esto parte central de su pastoral, ¿no? Vamos a estar leyendo más adelante Laudato Si, la encíclica muy significativa que ha sacado el Vaticano respecto a esto. Y les cuento de paso un secretito. Quizás César sabe esto con la Iglesia Católica, pero es algo que yo desconocía y que es un secretito interno. Quizá ustedes también sabían y yo soy la única ignorante, pero yo pensé que las encíclicas papales eran encíclicas papales. Resulta que la confección de las encíclicas papales es un proceso comunitario que lleva el involucramiento de grupos de estudio, de teólogos, teólogas, incluyendo mujeres laicas, católicas, laicas, incluyendo sacerdotes, incluyendo todo un trabajo previo. Y todo ese trabajo sale. Obviamente el tema sí lo fija como prioridad estratégica el Papa, pero el trabajo en las encíclicas no es una tarea individual, es un trabajo comunitario que viene casi que desde las bases de la Iglesia, pero sale al público como una encíclica papal. Fascinante, ¿no? El proceso. Quizá otros sabían de esto. Yo me enteré hace pocos meses porque conocí a personas que están trabajando en la próxima encíclica papal sobre la no violencia. Y me consultaron a mí sobre esos temas como parte de su consulta de las bases del pueblo cristiano, ¿no? Entonces aquí, Laudato Si surge también por la preocupación de Francisco, que también eligió el nombre Francisco. Saben que los papas eligen su nombre papal, y él elige Francisco tanto por su orden jesuita, que es Francisco de Loyola, pero también por San Francisco de Asís, que es casi emblemáticamente el santo de la creación, hermano sol, hermana luna, ¿no? César, estás muteado. Estás muteado, si querías compartir tenés que abrir esa. Sí, le conocen como el padre de la ecología. Claro, ajá. Y que gracias a él, pues, la iglesia, como la humanidad, se concienció sobre este proceso de la protección y amar la naturaleza tal como es, sin alterarla. Imaginen, siglo XII. Correcto. Ahí Correcto. está Francisco. Ojalá hubiéramos escuchado antes, ¿no? Sí. El legado de Francisco de Asís. ¿Qué otras preguntas han planteado ustedes? Bueno, yo tengo una y la tomé de la primera lectura, el replanteo bíblico que Ruth gustosamente nos instó. Y es específicamente cuando al inicio de la lectura ella esboza sobre el gasto de los recursos que se invirtió para replantear el proceso de
de cómo en un periodo de 8 meses, pues, todos los recursos naturales se fueron, se esfumaron. Entonces, la pregunta, la respuesta a este planteamiento que hace la autora, ¿qué se va a hacer con esto? Entonces la persona le contesta, no te preocupes, el Señor ya viene y traerá sanidad a las naciones. Eso entonces me levantó bandera y suspicacia en el sentido de que qué tipo, y por aquí la tengo, qué tipo de hermenéutica hemos hecho del texto bíblico para tener una mejor comprensión del valor imperativo de la creación. Y aquí todos los sectores religiosos, católicos como protestantes o evangélicos. Entonces, la siguiente pregunta que me planteo, subordinada a esta máxima del aspecto hermenéutico, es cómo las tradiciones religiosas han tenido peso para este replanteamiento teológico de la interpretación que hacemos nosotros como creyentes y donde damos como autoridad a quien profesa y ministra la palabra. Y nada, pues dejo esa pregunta en el tintero, ¿verdad? Dentro de la interpretación que nosotros como cristianos, como creyentes hacemos del texto bíblico a la luz de lo que otros nos han enseñado. Les comento nomás que ese artículo lo escribí hace un tiempo, no recuerdo exactamente qué fecha dice que se habían acabado los recursos para ese año. Dice 2015. Ok. Sí. Saben que hoy, este año, en el 2019, esa misma fecha tope, llegamos a esa fecha tope en julio. Es decir, cada vez vamos consumiendo los recursos no renovables en menos tiempo. Y eso se ha acelerado en los últimos 20 años, porque hace 20 años estábamos en diciembre. Y ahora es cada vez en menos, o sea, prácticamente estamos llegando a consumir lo que el planeta puede renovar en un año, lo estamos consumiendo casi que en la mitad, en 6 meses. Es hacia fines de julio. Entonces, eso en términos para mostrar la aceleración de la crisis, ¿no? Ahora, la pregunta teológica, gracias Jake, ahí está la cuestión de lo que acababa yo de comentar. Lo pueden mirar en el sitio web que compartió Jake. La pregunta es más bien respecto a la respuesta de la gente frente a mi pavor al reconocer esta realidad, ¿no? Y es esta postura, no importa, mira, total, Dios, Jesús va a volver y va a sanar las naciones, que este planeta se vaya al corno, decimos en Argentina por no decir otra cosa, ¿no? Total, no importa que se pudra, que se siga deteriorando, y de hecho hay posturas incluso escatológicas que dicen, bueno, si la cosa se pone peor y peor y peor, mejor, porque va a volver más pronto Jesús, ¿no? Entonces, no es solo un escapismo, ya es casi que una intencionalidad, ¿no? Por las lecturas que hace la gente del Apocalipsis, y de los últimos tiempos, y de Mateo 23, y todo esto, que son posturas que no consideran el todo de la enseñanza bíblica, sino que toman textitos así, fuera de contexto, y construyen para mí no es digno ni siquiera de ser llamado teología, construyen una articulación conceptual dentro de la cual conciben que que la intención de Dios es destruir todo, ¿no? Entonces tiene que ver también con esto. Conversábamos la semana pasada con amigos en Bogotá, ¿no, Juliana? Quizá quieras explicar un poquito esta cuestión de la postura respecto al rapto y demás, Juliana, o alguien más que lo explique. No necesito aquí dar cátedra yo.
¿Estás ahí, Juliana? Estoy aquí, estoy Ok, con un poquito de problemas de... Sí, de audio. bueno, Mm, hola. ¿Querrías? Sí, dale. Sí, bueno, la idea de que el Señor nos va a llevar, ¿no? Eh, pues basada en algunos versículos, realmente son pocos versículos en el texto bíblico, pero que han sido interpretados de cierta manera y han sido especialmente a través de una versión de la Biblia, ¿no? Que hizo una interpretación o añadió unas notas y de allí salió pues una comprensión de estos versículos de que íbamos a ser raptados, pero desenfatizando otros versículos y muchos otros textos que hablan de la centralidad o de la que el Señor viene aquí a la tierra, ¿no? No es, a ver, acá pongo mi video. Bien. Sí, quitando la, digamos, centrándose solamente en estos versículos y desestimando todo el contexto bíblico que habla de la nueva creación, de la recreación, de el Señor viniendo para acá en lugar de nosotros para allá. No sé si eso resume, ¿no? Y es algo que realmente es en la mayoría de las iglesias que conocemos, ¿no? Al menos en estos contextos latinoamericanos, ¿no? Es una interpretación que realmente afecta, ¿no? Afecta nuestra acción porque pues si el Señor va a destruir, entonces es su voluntad y es ir contra su voluntad el hacer algo en pro del cuidado de la creación. Y la idea de que esos pasajes, hay apenas un par de pasajes sobre esto de que va a haber dos en la cama y uno va a ser llevado, habrá dos en la cosecha y uno será llevado y el otro queda. Y hay un teólogo croata, se llama Peter Kuzmic, que dice, ¿saben quién va a ser llevado? Van a ser las personas que no son dignas de quedarse en la nueva creación. Esa fue su relectura de esto, que fue llamativo, ¿no? No es que quienes siguen, quienes son salvos son sacados, sino que son sacados quienes no son dignos de permanecer en el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén que va a descender sobre la tierra. Creo que más allá de la discusión de si es aquí o allá o lo que sea, necesitamos mirar todo el consejo bíblico y comenzar con el mandato primordial, que fue la primer comisión de Dios para con sus criaturas, que fue el cuidado del huerto, el cuidado de la creación, ¿no? Entonces, empezar desde ahí. Bienvenida, Grace. ¿Comentarios sobre este punto o tienen otra pregunta para postular? Vamos a estar unos 15, 20 minutos más antes de cerrar la sesión. Ajá, María René. Creo que es María René y luego Carlos, ¿sí? Ok, yo leyendo a Lee White y su pregunta que ella decía, ¿qué deberíamos hacer? Me ponía a pensar qué deberíamos hacer, ¿no? Si todo esto es real, lo que ella nos plantea y lo vemos en la iglesia. Y realmente creo que lo que sucede, por lo menos en mi contexto eclesial, en el contexto eclesial que yo conozco, es que la iglesia no reconoce estos problemas como suyos. Cochabamba, por ejemplo, es una de las ciudades con una de las más contaminadas de Latinoamérica. Está en el top, y también una de las ciudades más violentas contra la mujer. Y son dos temáticas esenciales que al ser planteadas dentro de la iglesia
realmente no encuentran asidero. Es como que si no fuera el problema de la iglesia, como si estos problemas fueran problemas que no le competen. La iglesia es como que debe proclamar la palabra y listo, y esa es su labor. Tú evangeliza y proclama la palabra y con eso todo lo demás se debería solucionar de manera, no sé, pues, sobrenatural, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no encuentra como suyo, no internaliza como su problema, como parte de su problema, esta problemática. Entonces, realmente creo que es vital, como decía el autor, plantear un replanteo de toda esa mirada que tiene la iglesia, de esa mirada que la está haciendo quedar en actividades y actividades y días que pasan y que se convierten en días que contaminan y días que no evitan que esto suceda. Y más bien yo me ponía a pensar cuántas iglesias en nuestro medio son focos de contaminación al hacer kermeses, coinonías, sin cuidar el planeta, sin tener el menor respeto por la ecología y por todo lo que tiene que ver esto. Entonces creo que es importante seguir pensando cómo encontrar ese resquicio por el cual puedan estos temas entrar a la mente de la iglesia, a la mente y al corazón de la iglesia, para que realmente no sean problemas externos, que sean cosas que puedan dolernos y pueda realmente volverse a acción. Yo estoy ahí, sigo con la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y cómo podríamos encontrar ese camino, ¿no? Gracias, María René. Creo que en realidad esa va a ser una pregunta como un hilo conductor en toda esta materia y ya vamos a empezar a conversar sobre esto, pero creo que la razón por la cual hace falta que pensemos en las raíces teológicas es porque no podemos sanear las actitudes y las acciones si no replanteamos estos conceptos que son muy profundamente arraigados, ¿no? La salvación es algo que nos va a quitar de este mundo como individuos o tiene un panorama mucho más amplio como es la restauración de todo el orden creado, ¿no? Parcialmente la salvación, como a ver quién logra subirse al botecito salvavidas cuando se hunde el Titanic, ¿no? Y esa es la concepción de salvación que tiene mucha gente, es saber si me salvo yo, se salva mi alma y tengo que contagiar tengo que subir a más gente al botecito salvavidas, o si a Dios le importa desde el océano y los peces que están nadando, y no solamente ese botecito, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a reconocer cuáles son las raíces teológicas que justifican lo que se ve en la superficie en términos de acción, ¿cierto? Entonces, por ahí es que estamos entrándole a esto. Carlos, ¿cuál era tu pregunta? Más que una pregunta, era más mostrar una preocupación. Justamente el tema que mencionábamos antes en relación a cómo ciertas cosas se malentienden, digamos, ¿no? Y muchas veces yo me he visto en muchos de esos ejemplos que he dado, digamos, ¿no? Entonces me preocupa mucho porque están en el fondo de nuestra raíz, de nuestra enseñanza, y constantemente a veces enseñamos, digamos, ¿no? Es algo que necesitamos cambiar. Y algo que también me preocupa es que al cambiar esto, veo ciertos vacíos al mirar desde más arriba, digamos, ¿no? Vacíos que necesito conectar, digamos, ¿no? Por ejemplo,
este tema que mencionaba sobre la resurrección, temas de más allá, digamos, ¿no? Creo que hay cosas por ahí que necesitamos, al menos yo necesito reconectar y en cierta forma quizás de manera sistemática entender toda esa parte, digamos, ¿no? Para también cambiar de esa manera toda mi visión, digamos, ¿no? Es algo que me preocupaba al leer de estas cosas, al ver yo mismo estado implicado en muchas de esas cosas y ver a mi alrededor también. Entonces, es todo un desafío, ¿no? Esa parte. Y tal vez me gustaría, tal vez por ahí, si podemos habilitar algún foro con algunas cosas como algunas dudas bien concretas y tal vez ir participando entre nosotros a medida que vayamos haciendo algunas las lecturas, ir comentando, digamos, ¿no? Algo que, por ejemplo, me estaba costando entender y me gustaría también ver cómo los demás han entendido esta frase. Yo he estado intentando hacer los negativos y hacer los positivos, negar algunas cosas para entender mejor, pero esta frase que encontré en el primer texto que decía, por ejemplo, no existen almas buenas desencarnadas de cuerpos malos condenados. Es una frase bien difícil de captar para mí. He intentado decir, por ejemplo, no existen almas buenas, o sea, no hay almas que no estén condenadas, algo así, digamos, ¿no? Entonces es un poco complejo. Por ahí he tenido algunas cosas y cosas como estas me gustaría tal vez lanzarlas por ahí y que todos podamos participar y que sea un poco más interesante charlar, digamos, por ahí, digamos, ¿no? Buena propuesta, buena propuesta, Carlos. Pensar en algo un poco continuo donde seguir evacuando algunas dudas que van surgiendo en el camino. A la vez, supongo que en realidad como vamos a ir construyendo un poco. Primero nos toca como cuestionar las raíces que nos han traído a este punto, como nombrarlas, inquietarnos y demás, y luego vamos a ir tratando de dar respuestas, ¿no? Entonces sí, solo para que no nos desesperemos de que tenemos que entender todo, descartar todo y armar todo en una sola semana, ¿no? Es un proceso, entonces solo por eso, a la vez me parece válido el hecho de ir conversando cosas. Me gusta mucho la cuestión de que tal vez detallen, por ejemplo, ahí, esa frase que destacaste, tiene que ver justamente con el lugar donde comenzamos, ¿no? Esta cuestión de que tenemos que salvar almas, ¿no? Que la tarea del cristiano es evangelizar para salvar almas. Es típicamente, tradicionalmente evangélico, ¿no? ¿Cuántas almas se han salvado hoy? Incluso preguntan, ¿no? Lo que yo postulo ahí es, no existen almas que no estén en cuerpos, almas descarnadas, no existen almas flotando por alguna estratosfera y hay que pescarlas con la evangelización. No existen. Existimos personas creadas por Dios con capacidades mentales, emocionales, espirituales, pero somos personas integradas, ¿no? Entonces, esta postura de que vamos a cazar almas por ahí como que fueran mariposas, es parte de ese paradigma griego, porque las almas son ideas abstractas, eternas, buenas, los cuerpos son malos, inferiores. Esa dicotomía es a la que yo me refería al comienzo de esta conversación, ¿no? Entonces, lo que existimos somos personas integradas, donde no podemos separar, así como no. Hay una fascinante obra de teatro de Shakespeare, donde conocen al autor de obras teatrales de Gran Bretaña,
y tiene una comedia divertidísima donde un mercader que, ¿cómo se llama? Estas casas de empeño, alguien empeña, ¿no? Deja algo en prenda para que luego, para que le den dinero, y si no logra devolver el dinero, la prenda queda ahí en el empeño. Entonces, en este caso, el juego es que la persona empeña algo y el precio va a ser carne de cuerpo humano, ¿no? Es algo grotesco, pero el tipo gana la cosa porque dice, bueno, puede tomar carne, pero no sangre, ¿no? Lo que quiere decir ahí es cómo podemos imaginar que podemos separar estos ingredientes de la identidad humana de tal modo que podemos salvar almas sin pensar en los cuerpos. Eso es griego, eso no es bíblico, no es del contexto hebreo donde nacieron las narrativas bíblicas. A eso se refiere esa frase. ¿Te clarifica un poco eso, Carlos? Gracias. Ok, creo que Grace tenía una pregunta y luego William. Buenas noches. Solo mencionar que para mí en las lecturas se me hizo bien interesante volver a pensar que siendo San Francisco, Francisco de Asís, una figura que es de 1200 algo, anterior a la Reforma, sea tan desconocido en las iglesias protestantes y no lo hayamos apropiado. Me llama mucho la atención eso, que su legado y su propuesta que nos pertenece, pues si se quiere ser estrictos, tanto como le pudiera pertenecer a la Iglesia Católica, esa es ver cómo se puede promover más. Sigrid, no estabas aquí cuando ya hablamos de él, antes de tu llegada, hablando tanto de Francisco, el Papa actual, como de Francisco de Asís, el pastor de los pobres y el amante de los pájaros. Sí. William, estabas pidiendo la palabra, ¿no? Estás muteado, estás silenciado tu micrófono. Todavía no te oímos. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, creo. Ahora sí. Al inicio de Iglesia Cristiana y Creación, me parece coyuntural el inicio del segundo párrafo, cuando parte de la problemática es replantear nuestras posturas a la luz de la enseñanza bíblica y considerar algunas alternativas teológicas. En mi trabajo, desde el contexto de la psicología clínica, hemos encontrado que una de las mayores dificultades para atender a la población confesante, sea evangélica, católica o protestante, hay que deconstruir, hay que replantearle sus posturas a la luz de la enseñanza bíblica en lo que respecta a la sanidad. Es el mayor obstáculo que tienen para poder acceder a hablar de un pasado no resuelto, por ejemplo, en donde toman textos fuera de contexto, diciendo que hay que olvidar el pasado, que las cosas viejas pasaron, y es una vida totalmente, eso en psicología se llama disociación, o incluso decir que lo que yo siento es del diablo, y como al yo disociar, eso es una disociación. Si yo siento que lo que siento no es mío, sino es del diablo, entonces el diablo es el responsable y no yo. Eso es una disociación. En el contexto práctico, la disociación es desconexión de mis emociones y de mis recuerdos. Pero todo esto es motivado por todo un referente teológico errático y que lo que ha hecho es reafirmar no la salud, sino la enfermedad,
Y uno de los libros que cuestiona mucho esto es un libro de Peter Escacero, donde habla de la espiritualidad emocionalmente sana. Entonces, eso por un lado. Por el otro, creo que yo me preguntaba al leer estos dos textos, bueno, ¿yo qué debo hacer? Sí, además de replantear algunos elementos de no consumir, sino cargar mi vaso, en vez de usar vasos ya sea de cartón o desechables, cargar mi vaso, suministrar, o sea, manejar mejor el recurso del agua, y etcétera, otra serie de comportamientos. Hay algo que me parece sustancial a partir de esto, y es generar diálogos dentro de mi comunidad, porque hay que deconstruir. En la segunda parte nos invita a considerar alternativas teológicas, y tenemos que ser comunidades exegéticas y hermenéuticas, y para ello necesitamos diálogos sobre estos temas, diálogos teológicos, ecológicos y bíblicos, y de construir también esta cosmovisión griega de que la adoración no es solamente con el Antiguo Testamento dentro del templo, sino es fuera del templo, y parte de lo que el artículo nos invita es a la adoración en la cotidianidad, en nuestra relación con Dios y con la creación, de que la adoración también tiene que ver con actitudes adecuadas. Y termino, me quedé pensando en el diálogo. Siempre he estado no a favor, sino en contra de manejar el concepto de sanidad interior. Prefiero usar el concepto de sanidad integral. Pero también me ponía a pensar que no puedo, o sea, la iglesia cristiana, al usar sanidad interior, no pensamos, me incluyo, de que no podemos hablar de salvación interior, ni podemos hablar de santidad interior tampoco, pero sí hablamos de sanidad interior, ¿no? Que es paradójicamente, o sea, teológicamente es igual de errado que hablar de una santidad interior o salvación interior. Entonces creo que nos ha permeado, y la invitación es a que generamos diálogos teológicos, bíblicos y ecológicos. Gracias. Bien, gracias. Ahora se nos va el tiempo. Quiero cumplir con la 1:30 y no pasarnos. Creo que hay gente con hambre, gente cansada, y realmente no nos da mucha la concentración para más de 1:30. Entonces, vamos a ir cerrando. Creo que, de nuevo, recordarles que estamos en un proceso, estamos ingresando a la tercera semana y son 10, y muchas de estas cosas quiero animarnos a no saltar los pasos en la desesperación de hacer algo, porque ese activismo sin replanteo conceptual, de miradas teológicas, de revisar este concepto sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre la salvación, sobre el amor de Dios por su creación, sobre la adoración, sobre el futuro. Todos estos conceptos muy profundos y arraigados son parte de la razón de lo que se ve en la superficie. Y si corremos rapidito a hacer acciones nomás, pero no replanteamos, no vamos a perseverar, no vamos a lograr un cambio profundo en nuestras congregaciones, en nosotros mismos, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. También quiero animarles a leer con claridad las consignas de las tareas y demás. En este caso habíamos postulado, vengan con preguntas, no solo comentarios. Entonces vamos a ir también disciplinándonos a hacer lo que se pide, porque hay una razón para el diseño, y de esta manera vamos construyendo paso a paso, juntos y juntas. También aprecio mucho la idea de Carlos de seguir un espacio de diálogo. Tomen aún los foros que ya están establecidos, no sientan que tienen que, o sea, tienen que responder a la consigna que se les da, pero también podrían proponer otras cosas. O sea, no se sientan restringidos por las consignas, cúmplanlas y hagan todo lo que quieran por encima de eso, ¿no? Este es un espacio que vamos creando juntas y juntos. Así que bueno, quiero agradecerles el tiempo, la dedicación. Como les digo, estoy muy impresionada con lo que han logrado ir recabando hasta ahora. Las contribuciones de ustedes nos enseñan a todos, a todas, ¿no? Entonces, animarles a seguir adelante, y quisiera simplemente cerrar con un momento de oración.
Dios nuestro, sí queremos agradecerte por este espacio de diálogo, de encuentro personal, de exploración. Te damos gracias por las preguntas y las dudas que nos surgen. Te damos gracias por las voces de cada uno, de cada una y las cosas con las cuales estamos luchando. Y te pedimos que tu espíritu nos siga inspirando, que nos siga comunicando verdad, que nos siga inspirando nuevas preguntas para seguir explorando y que sigamos en este camino de entender tu amor, tu visión, tus propósitos para toda tu creación, para que colaboremos en ese trabajo. Gracias por tu amor, por nosotras y nosotros como parte de tu obra creadora, y nos encomendamos mutuamente, encomendamos nuevamente a nuestros pueblos, a las realidades de nuestros países, las cargas de nuestras familias y congregaciones en tus manos de amor. Amén. Bueno, gracias a todas, a todos, y nos vemos en los foros y seguimos caminando. Gracias. Gracias también, un gusto verlos, escuchar. Igual, gracias. Gracias, Fabio. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.